tenemos un ejercicio, el cual nos pide un alumno que ayude a explicar, a resolver. Y es muy sencillo. El ejercicio dice lo siguiente. Dice que construye una tabla de frecuencia para datos cualitativos con los siguientes datos proporcionados. E incluso le dan un valor de 5 puntos. Aquí nos proporcionan los datos. Soltero, 8 personas, casados 5, unión libre 4, divorciados 2, viudo 1 y todo eso suma un total de 20. Como nos están pidiendo que realicemos una tabla de frecuencia, pues lógicamente vamos a crear una tabla de frecuencia. Yo haré una de 6 filas y 6 columnas. Si falta algo más, se agrega o si hay que eliminarlo por igual. Lo primero que debemos identificar es la variable que estamos estudiando, que ya nos dijeron que es una variable cualitativa. En este caso, nuestra variable sería el estado civil. Tenemos por acá, y ahí tendríamos el estado civil de las personas. Bien, vamos entonces, esos estados civiles, vamos a colocarlo por acá. Tenemos primero soltero, luego tenemos casado, luego tenemos unión libre, luego tenemos divorciado, luego tenemos viudo y necesitamos agregar una fila más porque necesitamos el total. Bien, luego entonces necesitamos lo que es la frecuencia simple, la cual la representamos con una F minúscula y una I minúscula, un F sub I, o simplemente F. Frecuencia simple, ¿en qué consiste? Simplemente la cantidad de veces que una persona se identificó con uno de estos estados civiles, una de estas condiciones. Tenemos que soltero, hay 8 personas, casados 5, unión libre 4, divorciados 2, viudo 1. Hacemos esta suma para comprobar que nos dé 20, 8 más 5, 13, más 4, 17, más 2, 19, más 1, efectivamente son 20. Recordarle que esto también lo podemos hacer en Excel, pero como es un trabajo a mano, lo estamos haciendo de manera manual. Luego necesitamos entonces la frecuencia acumulada, que lo representamos con una F mayúscula y una pequeña I. Consiste simplemente en ir sumando las frecuencias simples. La primera la pasamos igual. Ahora para la segunda sumamos la primera frecuencia simple con la segunda, sería 8 más 5, que nos da 13. Luego sumamos la segunda con la tercera, 13 más 4, 17. Luego sumamos la tercera con la cuarta, 17 más 2, 19. Y finalmente la cuarta con la quinta sería 19 más 1 y esto nos daría 20. Nótese que este total y acá deben de coincidir. Por lo tanto estamos bien. Ahora necesitamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente consiste en dividir la frecuencia simple de cada una de las variables entre el total. Es decir, la frecuencia relativa de soltero sería 8 dividido entre el total, que fueron 20 personas. Y esto, haciendo los cálculos, nos daría un valor de 0.4. Si usted quiere, podemos completar con 0 las veces que sea necesario. Bien, luego entonces hacemos lo mismo, la frecuencia relativa para casado, ya que su frecuencia simple es 5, dividimos entre el total nuevamente, que son 20. Y si dividimos 5 entre 20, eso nos da 0.25. Yo voy a completar con 2 ceros para trabajar con 4 cifras después del punto decimal. Luego tendríamos la frecuencia relativa de unión libre, sería 4, dividido entre el total, que son 20. Y si realizamos esa división, nos da como resultado 0.2. Y como les dije anteriormente, yo quiero trabajar con 4 cifras después del punto decimal, voy a completar con 3 ceros. Luego calculamos la frecuencia relativa de divorciados, que sería 2, dividido entre el total, que ya sabemos que es 20. Y esto nos da 0.1.
agrego 3 ceros para trabajar con 4 números después del punto decimal. Finalmente, la frecuencia relativa de viudo sería 1 dividido entre el total, que son 20, y esto nos da una frecuencia relativa de 0.05. Y para trabajar con 4 dígitos después del punto voy a agregar 2 ceros. Simplemente ahora, para comprobar, tenemos que hacer esta suma, la cual debe de darnos exactamente 1 o un valor muy cercano a 1. Si realizamos esta suma, nos damos cuenta que 0.40k más 25 nos daría 0.65, más 0.20 nos daría 0.85, más 0.10 nos daría 0.95, más 5, más 0.5 nos daría exactamente 1. Pero eso lo podemos comprobar a través de la frecuencia relativa acumulada. Es decir, la primera frecuencia relativa la pasamos igual. Y ahora vamos a sumar esta frecuencia relativa con la segunda, es decir, 0.40 con 0.25, lo cual nos da 0.65, completo con 2 ceros. Luego sumo esta con la tercera, 0.65 más 0.2000, nos daría 0.85 y completo con 2 ceros. Luego sumo 0.85 con 0.1 y esto nos daría 0.95, lo cual completo con 2 ceros. Finalmente 0.95 con 0.05 nos daría exactamente 1. Nótese que aquí la frecuencia relativa con su frecuencia relativa acumulada también coincide. Finalmente, entonces, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitamos el porcentaje para dar las respuestas. Vamos a escribirlo por acá. Porcentaje. Bien, los porcentajes simplemente consisten en yo multiplicar el valor, o es decir, la frecuencia relativa, por 100. Es decir, multiplicar 0.4000 por 100 y esto me daría 40%. Multiplico aquí 0.2500 por 100, me daría 25%. Multiplico aquí 0.2000 por 100 y eso me daría un 20%. Multiplico aquí 0.1000 por 100 y me daría un 10%. Finalmente multiplico aquí 0.05 por 100 y me daría un 5%. Comprobamos que todo esto me da el 100%. Aquí tendríamos 40 más 25, 65, más 20, 85, más 10, 95, más 5, nos da exactamente el 100%. Para poner nuestra tabla más bonita, simplemente vamos a centralizar esos datos y ya aquí tenemos las respuestas. Podemos dar formato acá y así quedaría nuestra tabla, de la cual nosotros podemos sacar varias conclusiones. Podemos observar que la gran mayoría de las personas se encuentran en estado de soltero, es decir, el 40% de la muestra seleccionada en estado de soltero. También podemos decir que el 25% de la muestra seleccionada se encuentra en estado de casado. También podemos decir que el menor porcentaje de la muestra seleccionada fueron las personas viudas con un 5%.
Y así podemos sacar diferentes conclusiones. Muchísimas gracias.